Hermanos, buenas tardes. Hoy es martes, día de nuestra meditación, ¿verdad? Y estamos meditando el libro de los Hechos. Hoy iniciamos el capítulo 3, ya que el domingo terminamos el capítulo 2. Y bueno, prosigue la historia del crecimiento del Evangelio en el libro de los Hechos, ¿verdad? De hecho, muchos hermanos lo llaman más que los Hechos de los Apóstoles, los Hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice, en este capítulo 3 inicia, dice, Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, que es a las 3 de la tarde. Y era traído cierto hombre que era cojo desde el vientre de su madre. Cada día le ponían a la puerta del templo, que se llama Hermosa, para pedir limosna de los que entraban en el templo. Al ver a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba para recibir una limosna. Entonces Pedro, juntamente con Juan, se fijó en él y le dijo, míranos. Él les prestaba atención porque esperaba recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Le tomó de la mano derecha y le levantó. De inmediato fueron afirmados sus pies y tobillos. Y de un salto se puso de pie y empezó a caminar y entró en ellos en el templo, caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo le vio caminando y alabando a Dios. Reconocían que él era el mismo que se sentaba para pedir limosna en la puerta hermosa del templo y se llenaron de asombro y de admiración por lo que le había acontecido. Como él se tomó de Pedro y de Juan, toda la gente atónita concurrió apresuradamente a ellos en el pórtico llamado de Salomón. Pedro al ver esto respondió al pueblo, hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿Por qué nos miran a nosotros como si con nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al cual ustedes entregaron y negaron ante Pilato, a pesar de que él había resuelto soltarlo. Y bueno, pues vemos, hermanos, esta historia que muchas veces la hemos leído, nos la han predicado, ¿verdad? Y era, pues subían al templo, no dice qué día era ni nada, pero dice que subían al templo a las 3 de la tarde y pues habían traído a este hombre que siempre le pedía limosna. Tampoco se nos dice el nombre de esta persona. Cada día lo ponían a la puerta del templo que se llama Hermosa para pedir limosna de los que entraban en el templo. Como vemos muchas veces, ¿verdad? Vemos muchas veces que esto sucede eh, en los templos, en las plazas, en muchos lados, que hay gente pidiendo limosna, ¿verdad? Para una u otra necesidad. Y Pedro, pues con Juan, fijaron en él y les dijo, míranos. Y ellos creo que se reanima y pues van a dar limosna algo, ¿verdad? Y él les presta atención porque esperaba recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Lo tomó de la mano derecha y le levantó. De inmediato fueron afirmados sus pies y tobillos, ¿verdad? Como un milagro, es que no estamos muy acostumbrados a verlos, ¿verdad? El Señor en su soberanía, pues Él ve a quien sana y no sana también. Y se dio un salto, se puso de pie y empezó a caminar. Y entró en el templo caminando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo, pues ya lo conocían, todo el pueblo lo vio caminando
y alabando a Dios. Y reconocían que era el mismo que estaba sentado ahí en la puerta de la Hermosa para pedir limosna, ¿verdad? Y se llenaron de asombro y admiración por lo que había acontecido. Y bueno, pues como siempre el apóstol Pedro daba las explicaciones, ¿verdad? Muy atrevido también. Como él se agarró de Pedro y de Juan, toda la gente quedó atónita, asustada, ¿verdad? Concurrió apresuradamente a ellos al pórtico llamado Salomón. O sea, mucha gente, pues al ver todo esto, se vienen luego, ¿verdad? Para ver qué estaba pasando. Y Pedro empieza a explicar. Al ver a toda la multitud, y que pues están como así como que, pues, ¿qué está pasando aquí? ¿Verdad? Están preguntando. Y dice, hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? De hecho, ya lo habían visto con Jesús también, ¿verdad? Pero dice Pedro, pero ¿por qué nos miran a nosotros? Como que si con el poder nuestro, o porque somos muy buenos por nuestra piedad, hubiéramos sanado a este hombre. Y ya les dice es que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, el que siempre ustedes y nosotros hemos glorificado, hemos buscado, ¿verdad? Ha glorificado su siervo Jesús. Luego lo empieza a predicar el Evangelio, ¿verdad? El cual ustedes entregaron. Había mucha gente que era de las que habían participado en la muerte de Jesús, ¿verdad? Ustedes se entregaron ante Pilato, y a pesar de que Pilato había resuelto soltarlo, pero ustedes negaron al santo y justo y pidieron que se les diera a un hombre asesino. Hablando a sus conciencias, ¿verdad? Y mataron a la... Fíjense qué contrariedad, ¿verdad? Mataron al autor de la vida, el cual Dios ha resucitado de los muertos. De esto somos testigos, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención, mataron al autor de la vida. Aquel que dijo, haya, haya árboles, haya pájaros, haya pescados, formó al hombre y le dio vida, fue muerto, ¿verdad? Y claro, ya sabemos que estaba dentro del plan de salvación que la Trinidad había preparado desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Y cuando estaba Jesús decía, ha llegado la hora. No, ningún movimiento de Jesús fue al azar. Todo había sido planeado desde la eternidad. Y el nombre de Jesús hizo fuerte, por la fe en su nombre, a este hombre que ustedes ven y conocen, ¿verdad? O sea, ellos lo sanaron, no por, dice Pedro, no por mis fuerzas, ni por mis poderes, ni por ser bueno yo, sino que el nombre de Jesús, al que yo mencioné, por la fe hizo fuerte a este hombre para que se levantara y ustedes vieran todo esto. La fe que es despertada por Jesús le ha dado esta completa sanidad en la presencia de todos ustedes. Me gusta esta otra frase. La fe que es despertada por Jesús, ¿verdad? O sea, solamente la fe, pues como dice el apóstol Pablo, no es de nosotros, es un don de Dios. La salvación, la sanidad viene por fe, pero es un don de Dios, no nuestro. Y aquí lo aclara el apóstol Pedro también. La fe que es despertada por Jesús le ha dado esta completa sanidad en la presencia de todos ustedes. Ahora bien, hermanos, dice Pedro, sé que por ignorancia lo hicieron, como también sus gobernantes. Pero cumplió Dios así lo que había anunciado de antemano por la boca de todos los profetas, de que Jesucristo debía de padecer. Y eso lo vemos también en muchos lados, ¿verdad? Lo vemos en Isaías 53, en muchas partes, ¿verdad? El mismo Cristo dijo
es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Voy a ser muerto y voy a resucitar. En fin, en muchos pasajes vemos que tanto los profetas como Cristo, como los discípulos, bueno, los discípulos en ese momento no entendían todavía, ¿verdad? Pero iban a ser, ¿verdad? Testigos de esto, ¿verdad? Y si ustedes fueron testigos de la sanidad de este hombre. Pero Dios cumplió, así que todo lo que anunció por los profetas y ángeles de que Cristo iba a padecer. Y aquí viene, ya los vio compungidos, ya los vio, pues así, pues, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? ¿No? Así como en el capítulo 2 le preguntaron, pues, ¿qué hacemos, hermanos? Dijo, por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, de modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio para ustedes. Y que Él envíe al Cristo Jesús, a quien le fue previamente designado, ¿verdad? Y que Él envíe al Cristo, a Jesús, quien les fue previamente designado. Este Jesús les fue designado a ustedes. Era el Mesías, era el Cristo que estaba designado a ustedes, ¿verdad? Y a Él, además, el cielo debería recibir hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de las cuales habló Dios por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos, ¿verdad? Entonces les está hablando y hablando el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, del Evangelio de Jesucristo, que era necesario que padeciera el Cristo, y ustedes por ignorancia lo entregaron a Pilato a cambio de un asesino, ¿verdad? Entonces aquí el mensaje del apóstol Pedro es: arrepiéntanse y conviértanse, quiere decir conviértanse en un cristiano que cree en Cristo, para que sean borrados sus pecados, de modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio para ustedes, ¿verdad? Y que Él envíe al Cristo, a Jesús, quien les fue previamente designado. Entonces, hermanos, aquí no hay otro tipo de salvación más que a través de Jesucristo. Ya en la primera predicación lo hizo, ahora esta segunda predicación lo vuelve a decir: arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, ¿verdad? Para que vengan tiempos de refrigerio y que Él envíe al Cristo, a Jesús, que les fue previamente designado, para que esté ya plenamente con ustedes, ¿verdad? Entonces, pues es el mensaje de aquel entonces, hermanos, y sigue siendo el mensaje de hoy. Arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados. El arrepentirse y convertirse es creer en Cristo. Así como Cristo lo dijo: el que cree en mí no es condenado. El que cree en mí tendrá vida eterna, porque son borrados sus pecados. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, porque son borrados sus pecados. Y Él dijo: porque yo vivo, ustedes también vivirán. Pero hay que creer en Jesucristo, ¿verdad? Arrepentirnos y convertirnos de nuestro mal camino, y creer en Jesucristo, y serán borrados nuestros pecados. Pues que el Señor los bendiga, hermanos, y los guarde. Y este próximo jueves, si Dios lo permite, pues mandaremos la parte siguiente, del 22 al 26. El Señor los bendiga y los guarde, hermanos, y nos estamos viendo.